Nuevamente bienvenido a todos. Estamos haciendo el estudio de la segunda epístola de Juan, una carta que tiene solamente 13 versículos, sin embargo tiene una profundidad tal que a veces me asombra cuando voy estudiando versículo tras versículo. Generalmente cuando yo era maestro, digo era maestro porque he sido maestro no me acuerdo ya cuántos años, siempre tendía a enseñarles a los estudiantes antes de iniciar clases, siempre les daba una historia, una fábula, algo así, y a través de aquello me gustaba edificarles o animarles o mostrarles una verdad para aquello. Ya de mucho tiempo he dejado de hacerlo. Y mientras meditaba y hacía este estudio que vamos a hacer, me acordé de una fábula. No sé si usted debe conocer, y quizá ya me escuchó hablar de la fábula del colibrí. ¿Han escuchado la fábula del colibrí? No, es una de las fábulas que realmente es... cuando tengo situaciones, cuando mi esposa me dice, ¿y qué va a pasar de esto? ¿Qué va a pasar de la iglesia? ¿Qué va a pasar si no vienen? ¿Qué va a pasar si vienen? ¿Qué va a pasar de aquello? Siempre esa fábula del colibrí me recuerda algo, ¿no? Si no saben esta fábula es así, más o menos así, ¿no? O sea, de lo que yo me acuerdo. Dice que en un bosque se generó un tal juego, ¿sí? Que todos los animales salieron corriendo de ese bosque. Y mientras iban saliendo, vieron a un colibrí que iba y venía, que iba y venía. El colibrí iba al agua y con su piquito llevaba agua y botaba al juego, al bosque una y otra vez iba y venía y los animales estaban espantados y estaban escapando, ¿sí? Hasta que ven a este colibrí y para ellos era algo no normal, ¿no? Verle al colibrí yendo y viniendo, exponiéndose al fuego y todo aquello, y aquí que le preguntan al colibrí, ¿qué estás haciendo, colibrí? Le dice, y el colibrí les dice, bueno, eh, lo que yo hago es tomar agua de mi pico, ¿sí? Y llevar y botar al juego. Si estás loco, colibrí, o sea, eres loco, eres un demente, colibrí, le dice. Y el colibrí ve a todos los animales, les responde y les dice, yo hago mi parte, yo hago mi parte. Entonces esta es una fábula que de alguna manera me hace ver, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros debería poner esa moraleja o esa enseñanza de esta fábula y decir, yo hago mi parte. Lo demás, problema de cada uno, en realidad, de su percepción o de su entendimiento de lo que quiere ver en la vida. Y siempre lo he dicho, ¿no? Yo voy a hacer mi parte, hago mi parte. Muchos me dirán loco, mis hijos quizá me dirán también qué estás haciendo, o hasta cuándo vas a hacer esto, o cuándo vas a dejar de hacer aquello. Y yo mientras meditaba en esta semana todo lo que es este estudio, decía, ¿qué hago? A veces, como ustedes, como usted también medita, yo también debo meditar y digo, ¿qué hago? Y buscarme una iglesia cerca porque no debo dejar de congregarme. Ese es un mandato que Dios me ha dado. Eh, ya a mi edad, digo a mi edad en el sentido de que yo he pasado ya por mucho, podríamos decir así, más que usted. He estudiado en 2 seminarios donde cada uno de los que estaban aprendiendo venían de una u otra iglesia. He visitado muchas iglesias mientras estudiaba y creo yo que yo me decía, ¿qué hago? Yo ya no estoy, a mi edad ya no estoy para entretenimientos, ya no estoy para ir y que me satisfagan mi alma o mis emociones, mis sentimientos. Ya no puedo, ya no estoy para ir a algún lugar donde realmente no me enseñen lo que es la verdad de Dios, o sea, hablando del tema, poniendo como contexto lo que les estoy hablando. Ahora, no digo que todas las iglesias hablan mentiras, no, pero de las que yo conozco, digo, y Dios, doy gracias a Dios, o sea, digo que
Dios me da ese discernimiento para saber, o por lo menos para poder entender y discernir qué es lo verdadero y qué es lo correcto desde mi punto de vista, desde todo lo que aprendo o he aprendido. Me gustaría encontrar una, pero la verdad no sé, no he tenido ese privilegio. Digo privilegio porque debe ser un privilegio conocer una iglesia donde se pueda predicar realmente la verdad y que te enseñen versículo tras versículo para no estar de alguna manera maniobrando el contexto, sí, maniobrando las cosas, pero no he encontrado en todas las, o de todos los amigos, hermanos que tengo, sí, Dios sabe, pero ya a mi edad digo, ya, basta, digo, no puedo, yo ya no estoy para entretenimientos, o sea, no estoy para ir a un lugar donde no se proclame la verdad, aunque muchos me dicen también, pero todos necesitamos una iglesia. ¿Qué pasa si tú te mueres? ¿Quién va a hablar en tu entierro, por decirte? ¿No? O sea, si te pongo a pensar, si yo me muriera, un pastor tras de mí no hay, o sea, que pueda de alguna manera en la mañana, en la noche o cuando me estén velando podría estar hablando algo. Confío en que por lo menos uno de ustedes esté, o Álvaro, o mi esposa, si es que yo voy primero, porque no van a ver ustedes un cura católico ahí en mi entierro, ¿no? O sea, por más que la sociedad o la comunidad quiera ver o quieran satisfacer, no, o sea, ya estoy muerto, estoy en la presencia del Señor, creo yo eso. Amén. Sí, ahora si mi esposa partiera primero, bueno, estaré yo ahí para despedirla, para llevarla, pero veré, ¿no? O sea, veré, aún muchos de ustedes siempre van a necesitar a alguien, porque nadie tiene comprado una vida, ¿no? Entonces, tantas cosas también yo voy pensando, ¿sí? Pero ahora viniendo al tema, ¿por qué hablo de esto? Porque yo ya no estoy para ir a lugares donde reciba entretenimiento, reciba, quizá me puedan abrazar y me puedan decir te amo, me puedan hacer sentir bien o cualquier cosa. No estoy ya para aquello, personalmente yo ya no estoy para aquello. Mi pensamiento es seguir estudiando las escrituras hasta donde Dios me pueda dar ese privilegio. Y si hay alguien, hay uno o dos que quieran aprender o escuchar, pues allá estoy. Y como ese colibrí, yo hago mi parte. Amén. Voy a hacer mi parte hasta donde se me dé, hasta donde las fuerzas se me dé y bueno, que Dios sea quien pueda direccionar mi vida. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es proclamar la verdad. Dentro del contexto que estamos hablando, recuerda usted que Juan está escribiendo, sí, esta carta, así como la tercera epístola de Juan, a personas individuales, ya no está escribiendo así a iglesias. Y la carta que está escribiendo en esta segunda carta, así como la tercera, sí, hace énfasis en la verdad de Dios. Esta carta que fue escrita, está escrita para instruir, escuche bien esto, esta carta está escrita para instruir a los creyentes a vivir o andar en el camino de la verdad. Pero más allá de instruirles para que todos los creyentes puedan andar en el camino de la verdad, también es escrita para evitar, escuche bien, para evitar toda asociación con todos aquellos que proclaman un falso evangelio. O sea, por un lado, Juan les está diciendo a la señora elegida, ¿sí? Y a aquellos que van a escuchar esta carta, les está instruyendo para que ellos puedan vivir y andar en la verdad y evitar que ellos mismos se asocien con aquellos que hablan mentira. En otras palabras, les está diciendo a la señora que por una situación ella está hospedando a personas que dicen ser siervos de Dios, están entrando a su hogar, están entrando a su casa. ¿Por qué? Porque la virtud en ese tiempo era que una creyente o un creyente debía ser, ¿qué cosa? Hospitalario, ¿sí? Más esta señora que no entendemos, no sabemos si es viuda, ¿sí? Si su esposo está vivo, porque no se menciona en aquello,
Pero entendemos que en ese tiempo había una cualidad, una virtud que todos los cristianos tenían, de ser hospedadores, ¿sí? De la hospitalidad. Y en ese tiempo la hospitalidad en griego significa amar al extranjero. Entonces, la persona, o sea, la señora elegida, está recibiendo a maestros, falsos maestros, que están entrando a las casas, argumentando que son siervos de Dios, que son siervos de Jesucristo, y están enseñando mentiras. Es por eso, si tú vas en la segunda carta, en el versículo 10, ¿sí? Que viene a ser, podríamos decir, el contexto del cual se está escribiendo esta carta, ¿qué le dice a la señora? Si alguno, dice, viene a vosotros, ¿sí? Toca la puerta, podríamos decir así, y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La verdad de Dios, ¿sí? El verdadero evangelio. No trae esta doctrina, ¿qué dice? No les recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No le dejes entrar a tu casa. No puede haber comunión entre la verdad y el error. ¿Ok? Porque el que dice bienvenido, dice el versículo 11, participa en sus malas obras. En otras palabras, en ese tiempo Juan, el apóstol, el anciano de ancianos, le está escribiendo personalmente a esta señora para que la señora, ¿sí?, evite tal asociación con aquellos que se entran, ¿sí?, a enseñar mentiras. Y no se van a entrar de una manera tosca, ¿sí? Se van a entrar muy lisonjeros, como dicen en las cartas de Timoteo. Se van a ser disfrazados como ángeles de luz, ¿sí? Quizá muy amorosos, quizá personas muy, podríamos decir así, dadiposas o qué sé yo, ¿sí? Con una apariencia de piedad, como dicen en las otras cartas. Y de esa manera van a, ¿qué cosa? Van a engañar, ¿sí? Y van a implantar en cada creyente que está abriendo las puertas de su casa, le van a implantar mentiras. ¿Quiénes son estos que están entrando? Aquellos que han salido. ¿Te acuerdas en 1 de Juan 2:19? ¿Sí? Aquellos que han salido entran y buscan a otros que les sigan, que les digan, vengan aquí, ¿sí? Vengan aquí, que también aquí es sana doctrina. ¿Te acuerdas del video que mandé esta semana también de Todo el mundo dice que predica la sana doctrina. Todo el mundo dice. Si a Cash Luna le preguntaran, como dice Juan Manuel Báez, dice, él diría, sí, predico la sana doctrina. Y parece cuando tú lo escuchas, ¿no es cierto? Si a Maldonado le dices, predica, sí, te va a decir. Hasta el mismo diablo te va a decir que predica la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? Que cada uno sepa discernir, sepa estudiar y sepa realmente poder establecer lo que uno está aprendiendo o lo que uno está escuchando. Entonces, esta tercera epístola, ¿sí?, hace hincapié en ¿qué cosa? En la verdad. ¿Ok? Vivan la verdad, pero también eviten mezclarse o eviten escuchar a aquellos que no predican la verdad. Porque unos somos de la verdad y otros son de la mentira. No hay más. Nosotros entendemos aquello. Si tú eres de Cristo, ¿sí?, eres salvo, es porque una vez recibiste la verdad de Dios. Entonces, Juan está manifestando. Ya dejamos claro lo que es verdad, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos decimos, tu palabra es verdad, ¿no es cierto? Y como cristianos nosotros debemos amar la verdad de Dios, conocer la verdad de Dios, sostener la verdad de Dios, vivir en la verdad de Dios, andar en la verdad de Dios, ¿no es cierto? Tenemos que hacer como cristianos aquello. Es más, hay un legado que debemos cumplir. Nosotros somos, la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, para nosotros lo que dicen las Escrituras, ¿sí?, los mandamientos de Dios es, ¿qué es? Es verdad, ¿sí? Aunque para el mundo te diga, eso es locura, ¿sí? Locura. Pero para mí es verdad. Todo lo que dice la Escritura es verdad. Amén. Punto, no hay más. No voy a discutir con nadie, ¿sí? Si hay aquel que cree que la verdad que yo tengo no es verdad para él, es su problema, es su asunto, es su modo de pensar, y punto. Yo me cierro en lo que dice las Escrituras y para mí lo que dice el Señor es verdad. Entonces, Juan
¿qué está haciendo Juan? Está describiendo la importancia en esta epístola de ¿qué? De 5 cosas que vamos a estudiar en estas clases que sigue adelante. De 5 principios, podríamos decir así, relacionados a la verdad de Dios. Juan está describiendo la importancia en esta epístola, primero, de vivir en la verdad, segundo, de amar la verdad, tercero, de ser leales a la verdad, cuarto, de buscar la verdad y quinto, de aprender la verdad. 5 principios o 5 aspectos de la verdad de Dios. Repito, vivir la verdad, vivir en la verdad, amar la verdad, ser leales a la verdad, buscar la verdad y aprender la verdad. Entonces, y lo primero que Juan va a enfatizar es que debemos vivir en la verdad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos ahora que somos cristianos en la verdad? ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, Juan establece que la iglesia, nosotros vivimos en algo que nos une. ¿Qué nos une? Vuelvo a repetir. ¿Nuestra denominación? No. ¿Nuestra organización? No. ¿No es cierto? No nos une ninguna denominación, agrupación o el que nos llamemos cristianos. No nos une aquello. Lo que nos une a nosotros es la verdad. ¿Ok? O sea, lo que define a una iglesia cristiana, ¿saben qué es? Es su doctrina. Amén. Eso es lo que define a una iglesia. Su lealtad a la doctrina de los apóstoles, su compromiso a la verdad, eso es lo que define a la iglesia. No es su denominación. No es si uno es bautista, el otro es aliancistas, luterano, no sé qué tantas denominaciones hay, ¿sí? No es aquello que define a la iglesia, sino su doctrina, la verdad que se predica. Uno puede ser mi hermano en otro lado si realmente ha entendido la verdad de Dios, si realmente ama la verdad de Dios, si realmente conoce la verdad de Dios, si realmente se sostiene en la verdad de Dios, si realmente camina en la verdad de Dios. Ese es mi hermano. Amén. No aquel que dice también que es cristiano. No. Entonces, lo que establece o lo que define una iglesia cristiana es su doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles. Entonces Juan dice en sus primeros 4 versículos, debemos vivir en la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Y diríamos, ¿con quiénes lo hacemos? Con aquellos que son nuestros, nosotros. Amén. Yo voy a empezar mi vida cristiana con aquellos que realmente han recibido la verdad de Dios. Eso es lo que nos une a nosotros, la verdad de Dios. El versículo 1, por eso dice, el anciano dice, ¿quién es el anciano aquí? Juan. ¿Sí? Anciano. ¿Por qué no dijo el apóstol? Yo me pregunto a veces, ¿no? O el apóstol. Aquí Juan, el apóstol, ¿sí? Viene a ser el último de los apóstoles, todos han muerto. Obviamente hay ancianos, o sea, en ese tiempo anciano era el pastor o era el obispo, ¿no es cierto? Pero aquí él quiere identificarse con una palabra en el cual está diciendo, está relevando, ¿sí?, su autoridad que tenía en ese tiempo. Él era el anciano de ancianos, podríamos decir así. Imagínate, era el último apóstol que había quedado con vida. Todos ya fueron martirizados. Pero Juan está estableciendo su autoridad, ¿para qué? Para que considere, ¿sí?, lo que le está escribiendo a esta señora, ¿sí?, que en su buena fe quizás está recibiendo, vuelvo a repetir, a falsos maestros, está abriendo las puertas de su casa, porque era una virtud cristiana. Es más, si era una viuda, había un mandamiento, ¿no es cierto? Y las viudas tenían que ser hospitalarias, tenían que abrir las puertas de su casa. Entonces Juan dice, el anciano dice a la señora elegida. Ahora, muchos dicen que la señora elegida se dice que es la iglesia. No, cuando uno estudia bien, sí, y hace un estudio de los pronombres, de las palabras que están siendo utilizadas en este manuscrito, sí, es una persona, sí, la señora, no sabemos qué se llama, sí, pero es una persona, una señora, pero esa señora tiene algo en particular con Juan, es creyente. ¿Sí? Por eso dice a la señora elegida,
escogida en el griego, podríamos llamarlo así. A la persona, nosotros somos escogidos de Dios, dice la palabra, ¿no es cierto? Amén. A muchos nos dicen cristianos, pero también nos pueden decir somos escogidos, como ovejas o somos escogidos. Por eso dice aquí, enfatiza a la señora escogida o a la señora creyente, la señora cristiana, dice, ¿no es cierto? Y a sus hijos. Qué bueno es ver, ¿no?, a esta señora con sus hijos ahí. No solo son cristianos sus hijos, sino que Juan ama también a estos sus hijos, pero no los ama, no está diciendo aquí que yo de verdad que los amo, que quiero también a tus hijos, sino que Juan está estableciendo en esta frase, cuando le dice a quienes yo amo en la verdad, está estableciendo que los hijos y la señora son parte de su familia. Amén. Porque hay una cosa que nos une. ¿Qué nos une? Vuelvo a repetir, para que entiendas, la verdad. ¿Sí? No nos une la denominación, agrupación o cualquier cosa. Lo que nos une es el conocimiento de la verdad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que nos une a los creyentes, reitero por tercera vez, no es una denominación, no es una agrupación de iglesias, no es un ser llamados cristianos, sino lo que nos une es un cuerpo de doctrina, la doctrina cristiana. Resumiendo, la verdad de Dios. Eso es lo que nos une. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, ¿sí? ¿Qué nos hace hermanos? La verdad de Dios. No que yo me diga, yo soy cristiano, yo también. No, ¿sí? No nos dice que nos hace hermanos el hecho que yo te diga mi hermano o mi hermana, ¿sí? Es la doctrina, aquello que nos dice, que nos muestra de que somos hermanos. Entonces, la verdad es lo que nos une, ¿sí? ¿Por qué nos une? Porque la verdad un día nos hizo salvos, a mí y a ti, ¿no es cierto? Y esa verdad, ¿qué está haciendo ahora? Una vez nos hizo salvos, ¿qué sigue? La santificación, ¿sí? Y es la verdad la que nos hace salvos. Por eso más adelante Juan les va a decir que la verdad, ¿sí? Debemos nosotros aprender la verdad de Dios. Hoy estás aprendiendo la verdad de Dios. No es que ya sabes toda la verdad de Dios. Hoy estás aprendiendo la verdad de Dios. Entonces, Juan establece, ¿sí?, que nosotros, ¿sí?, la verdad une a los creyentes. Amén. Entonces, Juan, en el versículo dice, el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces ahí establece que la verdad es la que nos une. Lo segundo que Juan establece es, primero hemos dicho que la verdad nos une, ahora la verdad reside en los creyentes, eso está estableciendo, la verdad reside o permanece en los creyentes, versículo 2. Entonces, la verdad nos une, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, a causa de la verdad que, subraya esta palabra que sigue, que permanece en nosotros. O sea, usted no puede ser creyente por un año, o 2, o 3, o 10. Ya hemos establecido eso en la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Si usted es cristiano, es creyente, ¿sí?, la verdad va a permanecer en usted hasta el día que usted vaya a la presencia del Señor. Amén. No puede ser tú ser cristiano por un año, o por 2, o por 3, o por más ministerio que hayas tenido. Entonces la verdad permanece en los creyentes. La verdad permanece en los creyentes. Ahora, cuando uno recibe al Señor, ¿sí?, cuando uno sea salvo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu de verdad viene a morar en nosotros. ¿No es cierto? Reside en nosotros. Ya Él no puede decir, no, mejor no, ¿dónde he venido? Y me salvo. No, Él reside y va a permanecer en nosotros. Un verdadero cristiano va a permanecer, ¿sí? La verdad de Dios va a permanecer en él. Conoce la verdad porque la verdad está en él. Conoce la verdad porque la verdad está en él. No podríamos ser cristianos si no conociéramos la verdad básica del Evangelio. Cuando leímos, ¿te acuerdas en la primera carta, en Juan 2:20, qué dice? Pero nosotros tenéis la unción del
Santo, dice, y conocéis todas las cosas. ¿Sabes qué? Hay algo que distingue al cristiano del no cristiano. El que es cristiano, ¿sí?, va a distinguir lo que es verdad y lo que es error. Tiene que distinguir lo que es error y lo que es verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está en nosotros. Ahora, a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, ¿qué conocemos? La verdad de Dios, ¿no es cierto? Sí, vamos con... Pero la presencia misma de la verdad, ¿sí?, hace que nosotros reconozcamos qué es error y qué no es verdad. Necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del Santo, tenemos la mente de Cristo, dijo Juan en la primera carta de Juan. Entonces nosotros, ¿sí?, el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿qué hace? Nos instruye, nos afirma, nos confirma. ¿Qué cosa? La verdad de Dios, o sea, la palabra de Dios. Repito, Juan está estableciendo esto, ¿sí? A causa de la verdad que nos une, ¿sí?, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Te acuerdas de la primera carta de Juan? Siempre viene relacionado. Primera de Juan 2:19. Estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. Ninguno que se salió, ¿sí?, se salió con la verdad en él. Porque si hubieran tenido la verdad, se hubieran quedado en la iglesia. Cuando digo quedado en la iglesia, no estoy hablando del lugar, estoy hablando de abrazar la verdad de Dios. Ahora, puede haber luchas, pueden confundirte en algún momento, porque los falsos maestros están para eso, para confundirte, ¿sí?, para arrastrarte. Pero en algún momento de su vida, ¿sí?, se van a dar cuenta. En algún momento de su vida, si la verdad de Dios está en ellos, van a decir, caramba. Creo yo, ¿no? Caramba, digo, ¿no? O sea, en el sentido, mientras pasen los años. De alguna manera quizás fueron engañados. Por eso en Mateo 24 dice, ¿no es cierto?, las señales que van a hacer, aún van a engañar a los escogidos de Dios, dice, ¿no? Pueden ser engañados, pero en algún momento de su vida se van a dar cuenta, ¿sí?, que hicieron caso quizá a una mentira. Y quizá en ese momento van a volver a decir, caramba, yo conocía la verdad. Y van a volver, porque no hay quien se pueda perder. Pero si no sucediera eso, bueno, pues entendería que nunca estuvo la verdad de Dios en su corazón, en su mente. Puedes ser engañado, de alguna manera, pueden arrastrarte. Por eso se escribe. ¿Por qué está escribiendo Juan esto? ¿Por qué les dije? Para evitar que un creyente se asocie con alguien que no enseña o predica la verdad. Y Juan está estableciendo su autoridad apostólica o su autoridad de anciano y le está diciendo, ¿sí?, no se junten, no se unan con aquellos que están pregonando falsa doctrina. Y en ese tiempo había muchos falsos maestros que estaban entrando a sus casas argumentando ser siervos de Dios, argumentando que todo cristiano tiene que ser hospitalario, tiene que ser amoroso, tiene que abrir las puertas de su casa. Claro que hoy en día no hay eso, ¿no es cierto? O sea, ¿quién un falso maestro se va a querer quedar en una casa? Se va a ir a un hotel de 5 estrellas, mínimo. Pero lamentablemente hoy en día quizá no dejamos entrar a nuestros hogares, pero a través de la televisión, a través del canal que dice, entre comillas, ser cristiano, de la radio cristiana, a veces dejamos entrar a esos falsos maestros, ¿a qué? A enseñarnos mentira, falsa doctrina. Pero si tú tienes la verdad, porque reside en ti la verdad, permanece en ti la verdad, te vas a dar cuenta de lo que es verdad y de lo que es error. Te tienes que dar cuenta. Amén. Te tienes que dar cuenta. Entonces, la verdad permanece en nosotros. Esta palabra permanecer es bien usada por Juan. Más de 60 veces se utiliza la palabra permanecer. Entonces, la verdad de la palabra que permanece en los creyentes para siempre,
¿sí? Les otorga la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Muy bien, entonces, Juan establece que la verdad nos une. ¿Ok? En segundo lugar, Juan establece que la verdad reside en los creyentes. Y es enfático aquí Juan. Y dice, estará para siempre. ¿Sí? Para siempre. Con nosotros. ¿Sí? Con nosotros. Y lo tercero que Juan está estableciendo aquí, ¿sí? Primero dijimos la verdad nos une, la verdad está en nosotros. Y lo tercero que Juan hace énfasis, Juan, es que la verdad nos bendice, bendice a los creyentes. El versículo 3 lanza una bendición común que era en el Nuevo Testamento. Y dice, sea con vosotros, ¿con quiénes? Con la señora, los hijos, ¿sí? Aquellos que los une, que es la verdad, sea con vosotros, que dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Estas tres bendiciones, ¿sí? Nosotros recibimos de ¿quién? Del Padre, por medio de Jesucristo. Nosotros hemos recibido aquello. Gracia, dice, por gracia somos salvos, o sea, hemos recibido gracia para nuestros pecados, misericordia para nuestras miserias y paz para nuestra turbación. Cuando dice gracia, paz y misericordia, ¿sí? Uno tiene que entender que es una bendición de Dios que Dios se haya fijado en ti. Por misericordia, viene de miseria, tuvo misericordia de ti, de mí, ¿sí? Y nos dio un regalo, que es un regalo inmerecido, que se llama gracia. Y la gracia, ¿sí? Por medio de la gracia hemos llegado a ser, por medio de la fe somos salvos, ¿no es cierto? Y que hemos, como resultado de aquella, de la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué hemos hallado? Paz con Dios. Y la paz de Dios. No solo paz con Dios, porque antes de ser salvos, ¿qué éramos? Enemigos de Dios, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, éramos enemigos de Dios. Por su gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿sí? Él tuvo mucha misericordia de nosotros y como resultado, pues, llegamos a obtener paz. No solo para con Dios, sino con Dios, ¿sí? Por eso el cristiano, aquel que vive en la verdad, cuando viene situaciones difíciles, tiene que acordarse de lo que dice las Escrituras, lo que el Señor le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay algo en los cristianos que realmente establece, cuando vivimos en la verdad de Dios, hay situaciones terribles que nos pasan, ¿sí? Y pasa en este mundo, pero hay algo que nosotros tenemos, que el incrédulo no tiene. ¿Saben qué es? Es la paz de Dios. Podemos turbarnos en un momento, ¿sí? Podemos angustiarnos, pero si realmente la verdad de Dios está en nosotros, ¿sí? Viene esa paz de Dios que de alguna manera va a ayudarnos a sobrepasar ese valle de sombra y de muerte que muchas veces pasamos. Entonces, la verdad de Dios, ¿sí? Nos bendice. Esta bendición de gracia, misericordia y paz no la recibe cualquiera. No la recibe cualquiera. Es una bendición de Dios realmente que nosotros podamos recibir la gracia, ¿sí? Que ve a los pecadores como culpables e indignos, y la misericordia que los ve como necesitados o indefensos, y la paz que es el resultado del derramamiento de Dios, tanto de la gracia como de la misericordia. Romanos 5:1. Entonces, la verdad de Dios nos une, la verdad está en nosotros, permanece en nosotros, y debemos aumentar siempre esto, para siempre. ¿Ok? Y tercero, la verdad nos bendice. Y lo cuarto, dice, haciendo énfasis Juan, de la verdad nos controla. La verdad controla a los creyentes. Fíjate el versículo 4. Mucho me regocijé. Esta palabra regocijar Juan es la que utiliza cuando hay una euforia dentro de él al ver, ¿sí? Que hay jóvenes
que realmente ve que están andando en la verdad de Dios. O sea, se alegra ese punto. Digo, mira, hay jóvenes. Porque eso dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos, dice algunos, o sea, no todos tus hijos le siguen, no, de los que él conoce, dice, he hallado, o sea, he hallado a alguno de tus hijos, que dice, andando en la verdad. ¿Sí? Me gozo al ver que realmente veo a estos jóvenes, a tus hijos, dice, andando en la verdad. O sea, es como si yo de viejito llegara, ¿no? Por decirte, yo ya anciano, ahorita tengo 55 y Dios me da vida a mis 75, ponle, ¿no? Más viejito ya. Si ahorita tengo pelo blanco, ya me imagino a los 75. Y quizá por razones de la vida, usted se van, se casan, tienen sus hijos, o la hermana está ahí, y lo veo a los dos pequeños aquí. Quizá predicando, sirviéndole al Señor, ¿no? O sea, sí. Y realmente es como eso, ¿no? Me regocijé, o sea, como al decir, que he visto a algunos de tus hijos, o sea, los que he conocido, dice, andando en qué, en la verdad. No solo ser cristiano es ser intelectual o conocer la doctrina, la verdadera, sino que es vivir esa verdad, esa doctrina que ha sido enseñado. O sea, la verdad no es simplemente aquello que creemos, sino también aquello que controla nuestra conducta, nuestra manera de vivir. ¿Me entiendes? Y Juan dice, me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme a qué? Al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, esta palabra mandamiento aquí está utilizando en relación a toda la Escritura. No está utilizando en relación a un solo mandamiento que podemos encontrar, sino a todos los preceptos de Dios. ¿Sí? Me regocijé, dice, andar. ¿Sí? Esta palabra andar es una metáfora que se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento para la vida cristiana. Entonces, cuando decimos andar, por ejemplo, la Biblia dice debemos andar en ¿qué? En luz, ¿no es cierto? Y ahí podemos explicar lo que es andar en luz. La misma Biblia dice, ya hemos explicado aquello en 1 de Juan 1:7. Andemos, dice Romanos 6:4, en vida nueva, ¿no es cierto? O sea, ya, antes éramos esto. ¿Te acuerdas? En Corintios, antes éramos estos mentirosos, blasfemos, ¿no? Idólatras. Pero ahora ya no somos aquello. ¿Qué dice la Biblia? Que por fe andamos, no por vista, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5:7, andamos en el Espíritu. Gálatas 5:16, capítulo 5, versículos 16 y 25. Andad, dicen, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. Andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Efesios 4:1. Debemos, dice, andar en amor. Efesios 5:2. Andar como hijos de luz. Efesios 5:8. Mirad pues, dice Efesios 5:15, con diligencia como andéis. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, os encargamos que anduviereis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El que dice que permanece en Jesús debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces Juan está estableciendo estos principios o aspectos de la verdad de Dios, y lo primero que hace énfasis en los primeros 4 capítulos es vivir en la verdad. La verdad nos une, la verdad reside en nosotros, permanece en nosotros para siempre, la verdad nos bendice, ¿sí? Cada día su gracia de Dios es para con nosotros. Su misericordia es para con nosotros. La paz de Dios es cada día para con nosotros. Nos bendice, esa es la bendición de Dios. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, ¿sí? Y por tu paz. Y la verdad de Dios en el caminar de nuestros cristianos debe controlarnos. Y lo segundo que les va a decir Juan, que es la siguiente semana llevamos o estudiamos, es que debemos amar la verdad.
No solo la verdad nos une, también debemos amar la verdad. ¿Hasta qué punto tú amas la verdad? Hasta el punto en que es sacrificado venir hasta aquí, ¿no es cierto? Es a veces es un sacrificio venir hasta aquí. Es un sacrificio ser cristiano. Pero la Biblia dice, nosotros debemos, dice, adorarle en espíritu y en verdad. No fue fácil para ningún creyente de la historia. Para ningún cristiano fue fácil aprender la verdad. Es más, a nosotros nadie nos persigue aquí. Nadie nos apedrea o nadie nos va a encarcelar, ¿sí? Tenemos transporte para venir, no como en los tiempos de Pablo, que teníamos que caminar kilómetros tras kilómetros, ¿no? Para ir y enseñar o escuchar. A veces creemos o queremos que la verdad venga fácil, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Hay una parábola que dice, vende todo lo que tienes, ¿sí? Vende todo lo que tienes para tener la verdad. Entonces, no basta con vivir la verdad, también dice, debemos amar la verdad. Y más adelante va a seguir siendo énfasis Juan al decirle que no solo tienes que amar la verdad, sino debes ser leal a la verdad. Leal, no dejes que nadie más entre en tu cabeza, no abras las puertas de alguien que pregona o te dice mentiras, que parecen verdad, pero no lo son. Tienes que ser leal a la verdad, mi señora elegida, o sea, tienen que ser leales. Y si alguien viene y te dice algo, te quiere enseñar algo, más adelante les va a decir, examina la verdad. Si es verdad, examina la verdad, ¿sí? Y sigue tu caminar aprendiendo la verdad. Tengo muchas cosas que escribirlos, dice Juan, pero no he querido hacerlos por medios de papel o tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Hay mucho que aprender, hay mucho que Juan quiere decir a la iglesia, quiere decirnos a nosotros. Entonces, es importante que tú entiendas aquello. Las iglesias no son luces, no es infraestructura. La iglesia está basada en la verdad, está cimentada en la verdad. Por eso dice, somos columna y baluarte de la verdad. Oremos para terminar, dando siempre gracias a Dios. Gracias, papito, porque, Señor, pese a todas las circunstancias que pasamos o vivimos, Señor, 30 minutos o más de 30 minutos, Señor, escuchamos, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias por la verdad que nos revelas, bendito Dios, por esa verdad que nos une, Señor, por esa verdad que permanece en nosotros, Padre Santo, por esa verdad que nos bendice, bendito Dios, cada día. Y te pedimos, Señor, que esa verdad pueda controlar, Señor, el resto de nuestros días aquí en la tierra, bendito Dios. Un día estaremos, Señor, contigo, que eres la verdad, el único, el camino, la verdad y la vida, bendito Dios. Gracias por mis hermanos que hoy han venido, Señor. Que tu verdad siempre esté en su corazón, en sus mentes, que estos jovencitos crezcan en la verdad, porque va a ser de ellos, Señor, hombres, Señor, que puedan obedecer tus mandamientos. Sabemos que no va a ser fácil, sí, que hay una lucha de por medio. Este mundo te ofrece mentiras que son a veces hasta atractivas, pero Señor, queremos dejar en tus manos, Señor, que tú puedas edificar. Y un día, Señor, como hoy ponía como ejemplo, Señor, podamos gozarnos y regocijarnos, Señor, que cada uno de ellos, Señor, y aún mis hermanos que están aquí, Señor, allá donde estén, pues puedan seguir caminando en la verdad de Dios. Gracias, papito Dios, gracias también si hay una ofrenda de por medio, bendito Dios, te damos gracias, bendícelo, Señor, como dice tu palabra, y Señor, pedirte que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de tranquilidad, de paz. Gracias, papito Dios, bendecimos, Señor, este día y esta semana, Señor, líbranos de toda tentación, de todo mal, bendito Dios. Gracias, papito, en nombre de Cristo Jesús. Amén.